Bueno, lamentable la noticia con la que arrancamos el programa de hoy, un hecho que ocurrió cerca de las 4:40 de la mañana. Esto fue en la ruta nacional número 3, a la altura del kilómetro 132, a unos 20 kilómetros del ingreso a San Miguel del Monte. Un ómnibus de la empresa La Estrella, un camión que iba en sentido contrario. En ese punto de la ruta nacional número 3 se lamentablemente encontraron de frente, y esta imagen que estás viendo, este video que muestra el violentísimo impacto que hubo en ese punto de la ruta nacional, donde lamentablemente tenemos que hablar de 4 personas fallecidas. 2 son choferes, 2 son pasajeros. Hay 16 personas heridas que lamentablemente están pasando una circunstancia de salud muy complicada. Esto es obviamente un tema de infraestructura. Fue San Miguel del Monte escenario de un violento choque frontal entre un micro de larga distancia y un camión que dejó como saldo al menos 4 personas fallecidas y, como te decía recién, al menos 16 heridos. Las imágenes son realmente impactantes, es lo que estás viendo allí en este momento. Son brutales. Imágenes son realmente impactantes. Esto se dio en el kilómetro, insisto, 132, a unos 20 kilómetros del ingreso a la localidad de San Miguel del Monte. Estamos ya mismo en comunicación con un colega de esta localidad. Él se llama Lucas Rizzoli, es periodista de FM del Monte 90.1 y tenemos la posibilidad de charlar con él para que nos dé quizás algunos detalles que desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, podemos llegar a perdernos. Lucas, soy Pablo Sigliuti, te doy la bienvenida y agradeciéndote de antemano que nos puedas atender en estas circunstancias. Contame qué se sabe allí sobre este brutal accidente ocurrido cerca de las 4:30 de la mañana, ¿verdad? Pablo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Correcto, como decís vos, aproximadamente 4:30 escuchábamos en el silencio de la madrugada, lo que vivimos en la zona céntrica, que tenemos el cuartel bombero cerca, escuchábamos la sirena de alguna autobomba que salía. Normal, pasa habitualmente que salgan autobombas a la madrugada, Ajá, por algún incendio, por demás, pero seguido a eso escuchábamos otra sirena, que ya suponíamos que era de una ambulancia. Y ajá, atrás otra sirena que era de un patrullero. Entonces ajá, ya uno sospecha que algo grave pasó. ajá. Eso era 4:30 aproximadamente. Al ratito recibíamos el primer informe de bomberos en un grupo de WhatsApp que tiene Bomberos para Prensa, que decía que siendo 4:40 salía el móvil 15 y el móvil 7 por accidente vehicular en Ruta Nacional 3, kilómetro 131. Como decías vos bien, es casi 20 kilómetros pasando la ciudad. Estábamos más o menos en el kilómetro 111, la entrada, una de las entradas al pueblo. Ajá. Y esto es sentido a la ciudad de Las Flores, o sea, sentido sur, 20 kilómetros más adelante. Bien, Después, ¿el micro qué dirección iba? ¿Iba capital, provincia de Buenos Aires, viceversa? ¿Es de eso? ¿Sabes algo, Lucas? El colectivo viajaba en sentido sur-norte, o sea, hacia la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y el camión, sentido sur, hacia la ciudad de Las Flores. Ajá. Ahora, por los últimos detalles que tenemos, justo en ese kilómetro hay una curva, ¿viste? Sí, sí. Estamos hablando de la ruta 3, que es de la ruta vieja, porque Ajá, justo ahí, si podés ver las imágenes, se está trabajando en el margen, yendo para allá, en el margen derecho, en la nueva autovía, que el asfalto llega a 200 metros están de esa curva. Ajá. Todavía se sigue en obra, una obra que viene retrasada, ajá, que ya podría haber evitado varios accidentes, ¿verdad? seguramente, seguramente. Justo en esa curvita, lo que uno supone es que, bueno, Bomberos decía que había un poco de niebla a esa hora,
uno supone que en esa curva el colectivo venía o iba sentido a Buenos Aires, el camión iba sentido a Las Flores y, por lo que dicen ahora, el camión se cruzó de carril y lo impactó de frente al colectivo. Ajá. Bueno, el saldo son 4 muertos, lo que podemos saber en el momento que uno sería esto no es oficial, pero uno sería el chofer del camión. Ajá. Y 3 muertos que serían pasajeros del colectivo, que en este preciso momento recién los están retirando del accidente. Ajá. La ruta entonces debe estar absolutamente colapsada, imagino, Lucas. Está totalmente colapsado y totalmente cortado. Yo en algún momento vi que dejaban pasar algunos camiones por la parte de tierra, donde se está trabajando en el terraplén para hacer la nueva ruta. Pasaban en algún momento algunos camiones. En este momento no veo más tránsito en ese lugar. Pero sí, está totalmente colapsado, totalmente colapsado. ¿Los heridos han sido trasladados al Hospital de Monte, de San Miguel del Monte, o a otros lugares también? En principio eran cerca de 16 los heridos, 10 trasladados al Hospital de Monte y uno que estaba en grave estado, automáticamente se lo trasladó al Hospital Cuenca, cerca en Cañuelas. Está muy bien, ahí en Cañuelos. Lucas, vamos bueno, cualquier cosa volver a molestarte. Lamentable esta tragedia. Vos decías en la paz y en la tranquilidad de la noche, escuchar las sirenas. Esto suele pasar en digamos, en las ciudades chicas, en los pueblos, donde se ven alterados, ¿no? Las noches, cuando, sobre todo, hay accidentes, salen automáticamente los móviles. Bueno, vos imagínate, en esta ciudad, un día de semana a las 4:30 de la mañana, es un silencio total. Entonces las sirenas se escuchan muy clarito, sobre todo si estás en la zona céntrica, ¿no? Porque el cuartel de bomberos actual sigue estando en la zona céntrica a espera de terminar su nuevo cuartel que va a estar sobre la ruta. Claro. Lucas, te mando un abrazo y gracias por la atención y la explicación, Gracias, Pablo. Que estés muy bien. Bueno, esto es lo que nos decía el colega de allí de FM del Monte. Bueno, un accidente brutal, fatal. Uno de los fallecidos, chofer del camión, que aparentemente dice la información que se habría quedado dormido y allí cruzado de carril. Y termina embistiendo al micro que iba o que venía desde Las Flores hacia la ciudad de Buenos Aires, el camión que hacía el recorrido contrario. En el lugar aún está trabajando una cantidad de bomberos y de policías que lo que están haciendo es tratando de liberar la ruta, ¿no? Esta es la cuestión a esta hora de la mañana, allí en una ruta que, como también nos decía el colega Lucas Rizzoli, bueno, debería, no sé si haber estado ya terminada, pero por lo menos con un importante avance en cuanto al doble carril. Hace varias semanas atrás cubríamos un acto del gobernador Kicillof que mostraba o que recordaba los 500 días sin obra pública del gobierno nacional, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, ¿verdad? Este es el resultado. Una ruta 3 que en algunos tramos ya se estaba trabajando, que obviamente la ruta 3 termina casi en Tierra del Fuego. Muchos días de obra, años te diría, pero que se había empezado a construir. Fíjate vos, hasta el gobierno de Macri había hecho obras en la Ruta 3, ¿no? Hoy, lamentablemente, absolutamente todo parado. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Indico lo mismo, Ruta Nacional número 3. Si es nacional, depende del gobierno nacional. El saldo, lamentablemente, lo estás viendo allí. 4 muertos, 16 heridos, uno de gravedad que está en Cañuelas, vidas truncadas, obra paralizada. Y de esto no se hace cargo absolutamente nadie. Vamos a, por supuesto, estar contándote acerca de esta situación durante toda la mañana. Lamentable y trágico choque de frente entre un camión y un colectivo. Esto en San Miguel del Monte. Cuando tengamos, por supuesto, más noticias, lo vamos a contar aquí.